Bienvenido a este nuevo video del curso de Java con NetBeans. En este video estaremos viendo lo que es manejo de archivos. Primero que nada vamos a ver algunas definiciones antes de hacer un ejercicio en Java NetBeans. Manejo de archivos. Definición. El paquete Java I/O, que quiere decir in y out, o sea entrada y salida, nos permite realizar el manejo de archivos en Java, lo cual nos permite hacer operaciones tales como crear un archivo, escribir un archivo, leer un archivo, eliminar un archivo, etc. La clase File. La clase File en Java I/O representa un fichero y nos permite trabajar y obtener información sobre él, tanto en ficheros como en directorios. Algunos de los métodos de la clase File son getPath, delete, list, exit, isFile, isDirectory. Ya vamos a estar viendo los métodos más en detalle en la parte de ejercicio, en la que vamos a estar creando algunos métodos para manejar ficheros. Entonces aquí tenemos la sintaxis de cómo crear un objeto del tipo file. Escribimos file, el nombre del objeto, que puede ser por ejemplo f igual a new file, y entre comillas va la ruta del directorio y el nombre del archivo. Método close. Al terminar de usar un archivo o fichero, hay que cerrarlo utilizando su método close. Ejemplo, si el nombre del archivo o el objeto fuera file, escribimos file.close. Clase FileReader. Clase que nos permite realizar una lectura de un fichero. La sintaxis sería FileReader, el nombre del objeto igual a new FileReader. Entre comillas iría el directorio y el nombre del archivo que queremos leer. Clase FileGreeter. Clase que nos permite realizar la escritura de un fichero. Y la sintaxis sería FileGreeter, el nombre del objeto igual a new FileGreeter, y entre comillas la dirección y el nombre del archivo en el cual queremos escribir. En este caso sería prueba.txt. Clase PrimeGreeter. Clase que nos permite escribir caracteres en un fichero. A partir de Java 5 podemos crear un objeto PrimeGreeter directamente a partir de un objeto file o de la ruta, que lo vamos a estar utilizando para crear un fichero. Ya lo vamos a estar viendo en la parte de ejercicio. Sintaxis. PrimeGreeter, nombre del objeto igual a new PrimeGreeter, y nuevamente ponemos entre comillas lo que es el nombre de la carpeta o directorio seguido del nombre del archivo. Clase BufferReader. Clase que nos permite realizar la lectura de una línea completa de un archivo, a diferencia de FileReader, con el que podemos leer solo carácter por carácter. Con FileReader, haciendo un ciclo, podemos leer un documento completamente, pero con BufferReader podemos hacer todo esto de manera más fácil. La sintaxis igual que las anteriores, donde ponemos la dirección y el nombre del archivo que queremos leer. Excepciones. Dentro del paquete de Java I/O contiene un conjunto de excepciones, todas derivadas de IOException. Algunas de las excepciones serían EOFException, FindNotFoundException y IOException. Vamos a aprender a manejar las excepciones en el ejercicio siguiente, y el próximo video que suba va a ser acerca de cómo manejar excepciones, para poder profundizar más en este tema. Bueno, ahora nos vamos a ir a Java NetBeans y realizar algunos ejercicios de manejo de ficheros. Bueno, en esta parte de Java NetBeans vamos a crear un proyecto de manejo de archivos. Para eso colocamos nuevo proyecto, colocamos siguiente y vamos a poner manejo de archivos. Pulsamos en finalizar. Vamos a crear una nueva clase dentro del package y le vamos a poner principal. En esta clase principal vamos a tener nuestra public static void main. Finalizamos, eliminamos los comentarios, escribimos psvm. Ahora vamos a crear una nueva clase que se va a llamar métodos archivos. Acá vamos a crear todos los métodos para manejar archivos. El primer método que vamos a crear va a ser para crear un archivo. Método que crea un archivo. Vamos a escribir public void. El nombre del método se va a llamar creaArchivo, que va a recibir de entrada una ruta donde se encuentre el archivo, que vamos a crear luego en la clase main. Vamos a hacer uso de la clase file igual a new file,
archivo, donde vamos a hacer uso de archivo, que es la ruta donde se encuentra el archivo. Acá nos aparece en rojo ya que tenemos que importar la clase desde el paquete java.io. Vamos a crear printGreeter igual printGreeter igual a new printGreeter, que vamos a hacer uso de el objeto del tipo file. Aquí nos aparece que también tenemos que importar desde el paquete java.io. Para no tener que estar a cada rato haciendo esto, vamos a poner aquí un asterisco. Entonces aquí con el asterisco importamos todas las clases del paquete java.io y nos ahorramos de estar importando cada una de las clases. También tenemos que cerrar el archivo .close para que se cierre el archivo. Acá nos está tirando un error ya que lo tenemos que encapsular en un try catch. Entonces escribimos aquí, hacemos clic donde dice try catch. Nos vamos a ocupar esto por ahora, lo vamos a borrar. Vamos a escribir vamos a usar este método para trabajar la excepción. Esto lo vamos a mover hacia arriba ya que tenía que ir acá. Este tipo de excepción es por si acaso no encuentra el archivo que estamos ocupando, nos tira una excepción. Entonces con el try lo que hacemos es ver si podemos crear el archivo ubicado en la dirección proporcionada por el string. Y si hay problemas con encontrar o crear el archivo, nos va a tirar un file not found exception. Y usamos este método por defecto para cuando nos tire una excepción. También vamos a borrar lo que se importó de manera automática al hacer el try catch. Lo vamos a borrar ya que no lo vamos a ocupar por ahora. Guardamos los cambios y ahora vamos a probar. Vamos a crear la dirección del objeto string archivo, que va a ser igual a... Entonces vamos a crear un directorio llamado directorio donde se van a guardar los archivos que trabajemos. Vamos a crear un archivo llamado archivo.txt, el cual vamos a ocupar para crear el archivo con el método crear archivo. Vamos a crear un objeto del tipo método archivo para poder ocupar los métodos que vayamos creando acá. Entonces escribimos métodos archivos. El nombre del objeto va a ser métodos archivos ma igual new y escribimos el mismo nombre. Nos faltaron los paréntesis y tenemos que importar esta clase. Entonces ahora que ya tenemos creado el objeto, vamos a ocupar el método que creamos recién, que es crear archivo. Hacemos clic y nos pide de entrada una dirección para crear el archivo, que en este caso es cdirectorio archivo. Entonces para que el método pueda crear el archivo llamado archivo.txt, lo que tenemos que hacer es crear el directorio en el disco C. Entonces aquí en el disco C creamos una nueva carpeta llamada directorio. Como podemos ver, la carpeta no tiene nada hasta el momento. Entonces aquí en Nevin corremos el programa. Y si nos vamos a la carpeta directorio, como podemos ver aquí ya se creó nuestro archivo en la carpeta directorio. Ahora vamos a crear un método que nos permita escribir en el archivo. Entonces escribimos método para escribir en el archivo. Vamos a copiar y pegar el nombre que es parecido al anterior. Le vamos a poner escribir archivo. Pero también, aparte de recibir el archivo, va a recibir el texto. Entonces escribimos string texto, ya que también le tenemos que proporcionar la información que vamos a escribir en el archivo. Entonces le vamos a colocar texto. Vamos a copiar esta misma parte del anterior, ya que también necesitamos crear un file. También tenemos que crear un printGreeter. Pero a diferencia del método anterior, acá tenemos que crear un FileGreeter, new FileGreeter, para que podamos escribir en el archivo. FileGreeter fl, que es el archivo que tenemos acá, true. Este true nos permite añadir información al texto sin tener que borrar la información que ya está en el archivo, o sea, sin sobreescribir el archivo. Aquí me tira un error porque también hay que envolverlo en un try catch.
Vamos a borrar nuevamente esto de import. Aquí vamos a copiar la misma de arriba. La ejecución del catch, lo mismo que sale arriba. Vamos a usar el método println de la clase printWriter. Y aquí vamos a poner el texto, que es lo que le vamos a escribir al archivo. Por último, lo que tenemos que hacer es cerrar el archivo. Entonces cerramos el archivo. Y así ya tenemos nuestro método para poder escribir en el archivo. Entonces ahora tenemos que ocupar este método en nuestra clase principal. Guardamos los cambios. Nos vamos a nuestra clase principal. Y para usar el método de escribir, escribimos ma.escribir en el archivo, donde vamos a ocupar el mismo archivo que está alojado en C directorio. Y acá tenemos que colocar la información que le queremos agregar al archivo. Por ejemplo, esta es la primera línea de texto. Y guardamos los cambios. Entonces corremos el archivo. Nos vamos a nuestro disco C, abrimos el archivo y podemos ver que aquí se escribió. Esta es la primera línea de texto. ¿Qué hubiera pasado si en el método no hubiéramos puesto true y por ejemplo hubiéramos agregado una segunda línea de texto? Esta es la segunda. Guardamos los cambios. Entonces corremos el programa. Nos vamos a nuestro archivo y podemos ver que esta es la segunda línea de texto sobreescribió a la primera línea de texto. Entonces tenemos que dejar aquí true. Guardamos los cambios, corremos el programa. Nos vamos a nuestro disco C de nuevo, abrimos el archivo y aquí vemos que está tanto la primera línea como la segunda línea. Y entonces no ha sobrescrito el archivo. Vamos a crear un tercer método para leer el archivo. Entonces vamos a poner para leer un archivo. Entonces vamos a copiar el nombre del método anterior, ya que se va a aparecer. Cambiamos por leer archivo. También vamos a tener como parámetro de entrada el archivo. También vamos a necesitar tener el archivo file. Y ahora vamos a tener que crear el buffer reader, que como les comenté al principio, a diferencia de file reader, este nos permite leer una línea de manera completa. Entonces escribimos igual a new. Igual dentro de este paréntesis vamos a tener que hacer uso de file reader. Entonces escribimos new, escribimos archivo. También tenemos que guardarlo en un try catch por si no encuentra el archivo, ya que puede tener la excepción de no encontrar el archivo. Vamos a poner también, copiamos y vamos a, en caso de tener problemas, vamos a ejecutar también un prime stack trace. Entonces borramos nuevamente estas importaciones que no las vamos a ocupar. Entonces vamos a crear el string leer, que es el objeto que nos va a permitir leer. String leer es igual a br.readline. Eso nos quiere decir que vamos a leer toda una línea. ¿Qué me pasó acá? Entonces igual. Aquí tenemos otra excepción que también nos va a generar otra excepción del tipo IOException. Entonces los dos los guardamos por separado en un catch. Vamos a hacer el uso de un ciclo while para poder leer el archivo completamente. Y luego de poder leerlo vamos a cerrar el archivo. Vamos a escribir lectura. Tiene que ser diferente de null. Esto quiere decir que mientras el archivo o la línea sea diferente de null, va a seguir leyendo el archivo. Entonces leer nos va a permitir leer cada línea del archivo hasta que sea null. Entonces terminamos el código, escribimos out y tenemos que terminar nuevamente con punto ser igual br.
para que siga leyendo. Entonces este método nos va a permitir leer el archivo de manera completa. Guardamos los cambios, nos vamos a principal y tenemos que hacer uso del método leer archivo. ma.leer archivo. Lo que nos va a colocar por pantalla. Entonces guardamos los cambios y ejecutamos el programa. Aquí podemos ver que por consola nos manda lo que está en el archivo. Si nos vamos al archivo, vemos que tenemos esta es la primera línea, esta es la segunda línea, que es lo mismo que nos aparece acá. Entonces ahora vamos a crear un nuevo método para leer los archivos de un directorio. Eso quiere decir todos los archivos que estén dentro de una carpeta. Entonces vamos a copiar parte del método anterior. Método para leer los archivos de un directorio. Vamos a poner archivos directorio. En este caso va a hacer uso del string directorio, que todavía no hemos creado. Me falta una llave. Entonces nos vamos a el método main. Y aquí vamos a crear el string directorio. Copiamos el string de archivo, lo pegamos y aquí escribimos directorio. Y aquí vamos a borrar el nombre del archivo. Entonces aquí tenemos nuestro directorio. Guardamos los cambios, seguimos adelante. Volvemos al método leer archivo de directorio. También necesitamos usar el método file como en todos los métodos, pero aquí en lugar de archivo va a ser directorio. Entonces para poder leer los archivos del directorio, lo que vamos a hacer es crear un string de archivos que va a ser la lista de los archivos en el directorio, llamado archivos, que va a ser igual a los archivos listados en el directorio. También tenemos que hacer uso de un ciclo para poder recorrer todo el directorio. En este caso vamos a hacer uso de un for. Entonces este ciclo nos va a imprimir por pantalla todos los archivos que estén dentro del directorio. Entonces escribimos la estructura del ciclo for. Escribimos archivos.length, que es el largo de los archivos. Punto y coma y más. Entonces, aquí creamos un string de archivos que van a ser la lista de los archivos en el directorio. Entonces vamos a recorrer el largo de este string y vamos a ver cada uno de los archivos en el directorio. Vamos a guardar los cambios, nos vamos a ir a principal. Colocamos ma.archivo directorio. Guardamos los cambios y corremos el programa. Como podemos ver, aquí nos arroja el único elemento que tenemos en el directorio, que es archivo. Entonces vamos a crear dos archivos más para probar que nos aparecen todos los tipos de archivos. Entonces corremos nuevamente el programa. Aquí nos aparece que tenemos el archivo txt, tenemos un nuevo documento de Microsoft Access y un nuevo archivo tipo WinRAR, que es lo que tenemos en el directorio. Entonces ahora vamos a crear un último método que nos va a servir para saber si un archivo existe o no en un directorio. Vamos a copiar este método, vamos a pegar método para ver si un archivo existe. Solo vamos a usar el string archivo. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a borrar todo lo demás. Lo que vamos a hacer es hacer uso del condicional if. Entonces escribimos if, escribimos fl.exist para ver si el archivo existe. Else si el archivo no existe. System.out, el archivo existe, copiamos, el archivo no existe. Entonces guardamos los cambios, nos vamos al principal, nos vamos aquí al main, vamos a hacer uso del nuevo método ma.exist archivo y guardamos los cambios y corremos nuevamente el programa. Y aquí nos dice el archivo existe. Pero ¿qué pasaría si le cambiáramos el nombre al archivo, por ejemplo, archivo 2? Voy a comentar los demás porque si no los va a crear igual. Si archivo 2.txt existe o no en el directorio.
Borramos los cambios, corremos el programa y como podemos ver aquí nos dice que el archivo no existe. Entonces en este video finalmente lo que pudimos ver es el manejo de archivos con distintos métodos, un método para crear un archivo, para escribir, para leer el archivo, para ver los archivos en un directorio y finalmente para ver si un archivo existe en un directorio. Bueno, espero te haya ayudado bastante este video para que puedas hacer uso de los archivos en Java y gracias por haber visto este video hasta el final, nos vemos en un siguiente video.